Bienvenidos a esta comunicación oral del Congreso de SEPIMNAS sobre abuso sexual infantil. Yo soy Inés López Álvarez y soy psicóloga clínica actualmente trabajando en el Servicio Cántabro de Salud. Voy a exponer un caso que vi en mi último año de residencia en coterapia con el adjunto y, bueno, algunas de las cosas relevantes o que me parecieron más interesantes de la revisión que hice. El caso es el caso de C, que llega a consulta de psicología clínica infantil con motivo de consulta de violación, agresión sexual por parte del padre, madre, tutor o parejas. Fue la abuela paterna la que fue al pediatra. Refiere que había historia de abuso sexual desde hace ya al menos un año. Y bueno, ya había ido a urgencias, la niña ya había sido atendida y ya el proceso judicial ya estaba en marcha, así que eso es una cosa que nosotros no tuvimos que encargarnos de hacer. Como antecedentes psiquiátricos, pues consta una consulta en septiembre de 2015 cuando los padres se separaron y bueno, no acudió a más citas que a la primera. La paciente nace en España, en 2015 se va a Colombia tras la separación de los padres, donde su madre conoce a este padrastro, hacen ahí pareja y posteriormente se vuelven a España, ¿vale? La paciente, cuando nosotros la vemos, tiene 11 años, cursa sexto de primaria y está bien adaptada en general en todos los ámbitos de su vida. En el relato, bueno, destaco algunas de las frases literales que ella dijo. Cuando mi madre se casó, un día estábamos en Colombia, él estaba durmiendo y cuando le fui a despedir le di un beso. Cuando volvimos a España, a casa de mi abuela, nos empezamos a besar. No sé por qué me dio por hacer eso, nunca lo he pensado. Siguió hasta que un día me metió la mano por la camisa y le dije que no quería y él paró. Refiere que había besos prácticamente todos los días hasta que la madre empezó a trabajar por la noche y entonces comenzó a haber tocamientos, ¿vale? Posteriormente se mudan de casa de la abuela, ellos solos, su madre, el padrastro, los dos hermanos que ha tenido este padrastro con su madre y ella. Y bueno, plantea que como ella ya estaba más madura físicamente, pues que él estaba más seguro de querer estar con ella. Y cuando nosotros la vemos, llevaban ya 3 meses manteniendo relaciones sexuales completas a diario y ella refiere que era algo que deseado por ambos, ¿no? Eh, la madre sospecha porque C lloraba cuando el padrastro la rechazaba, entonces hace una especie como de tender una trampa y graba una situación de abuso, eh, por lo que gracias a esa grabación el padrastro entró directamente en la cárcel, pero C se fue a vivir a casa de su padre biológico. Y bueno, la madre presenta un discurso culpabilizador hacia C, por lo que la derivamos a psicología de adultos. La abuela materna también le recrimina que por qué hizo eso, que cuando sus amigos lo sepan le van a querer hacer lo mismo, ¿no? Ante lo que C dice que le gustaría que la familia de su madre cambiara de actitud, que no la vieran con asco, ¿no? Eh, Verbaliza culpa, ¿no? Por el daño que ella siente que ha hecho a este padrastro y a la pareja. Niega que haya habido situaciones de abuso previas, que era algo que a nosotros nos chirriaba bastante. Y bueno, plantea que su padrastro la culpa a ella, ¿no? Y que ella le entiende porque al final es por su culpa por lo que él no está con sus hijos. Este es el genograma. Los padres de C la tuvieron muy joven, con 16 años. Después de separarse, pues eso, la madre se la lleva a Colombia, hace una pareja con la que tiene 2 hijos y es esta pareja la que abusa de C. Ahora C está viviendo con su padre y la familia paterna. A nivel de concepto de lo que es el abuso sexual intrafamiliar, bueno, el abuso sexual infantil, el Centro de Control de Enfermedades americano lo define como una experiencia adversa en la infancia, pero también a la vez un problema de salud pública, ¿vale? Que se refiere a la inclusión de un menor en una actividad sexual que viola las leyes y tabúes sociales, de la que el menor no tiene comprensión completa o al menos no tiene la capacidad para poder consentir y que además supone la gratificación sexual de un adulto y que se da en una relación de coerción y asimetría, ¿vale? Barudi, que es un psiquiatra en el que me baso bastante para hacer esta presentación, amplía un poco el foco hablando de factores socioculturales como las dificultades para conciliar, los cambios que ha habido en la estructura familiar, ¿no? Desde un entorno más público y familia extensa de hace unas décadas, ahora un entorno más privado, de familia nuclear, que hace más difícil poder corregir creencias erróneas o que incluso se puedan detectar los casos desde los servicios públicos, ¿vale? Habla también de ciertos peligros en la conceptualización de la sexualidad infantil, como un complejo de Edipo malentendido, ¿no? En el que parece que los menores ejercen como de seductores del progenitor del sexo opuesto y rivales del
de los del mismo sexo, y plantea que este argumento ha sido esgrimido muchas veces por los abusadores, ¿no? Como que ellos fueron víctimas de la seducción del niño, pero también habla de lo peligroso que es caer en el lado contrario, ¿no? En verles como niños inocentes, totalmente asexuados, ¿no? A los que hay que proteger de todo lo relativo a lo sexual, porque al final les deja sin saber qué es lo esperable y lo aceptable o qué no lo es entre el adulto en la relación entre el adulto y el infante. Respecto a la prevalencia, el Centro de Control de Enfermedades americano habla de que una de cada 4 chicas y uno de cada 13 chicos en algún momento de la infancia son víctimas de algún tipo de abuso sexual. Son muchas más víctimas las niñas que los niños, hasta 4 veces más. Que el 90% de veces los abusadores son conocidos por la víctima y en el 99% de los casos son hombres, que el 60-80% de los casos son casos de incesto, como el de este caso que os cuento, que plantean que es una prevalencia infraestimada y sugieren que quizá solamente se llegan a denunciar el 10-20% de los casos, que sean todo tipo de clases sociales y etnias y que hay ciertas características del menor que lo hacen más vulnerable, como sexo femenino, discapacidad o familia monoparental o que justo el desvelamiento ocurra, ¿no?, en un conflicto conyugal en el que habría que tener ciertas características especiales en la evaluación que describo mejor en la parte escrita. Hay varias maneras de clasificar los abusos. Me parece más interesante hacerlo entre abuso sexual extrafamiliar e intrafamiliar. En el extrafamiliar el abusador puede ser no conocido por la familia, ¿no?, que son personas que disfrutan sometiendo por el terror y la fuerza al menor. En estos casos las menores se conciben como víctimas y el pronóstico depende mucho de la ayuda que reciban y del afrontamiento o la capacidad de afrontamiento de la familia. Cuando el abusador es conocido por la familia, este abusador se aprovecha del rol social que tiene, ¿no?, como de reconocimiento, y suele ejercer un rol de pseudoparentalidad con este menor y suelen ser en situaciones en las que hay ciertas carencias psicosociales en la víctima. El abuso sexual intrafamiliar plantean que hay una repetición transgeneracional de estos mismos dramas, que hay dinámicas familiares disfuncionales en las que acaban conllevando que el menor sea visto como un objeto al servicio de la satisfacción del adulto y no como un sujeto, ¿no? No habría límites definidos entre la afectividad y la sexualidad, lo que daría lugar a la malinterpretación de cualquier gesto del menor por parte del adulto. Hablan de diferentes fases en el establecimiento del abuso sexual intrafamiliar, que empezarían con la seducción de la víctima, la interacción sexual abusiva, la imposición del secreto, la divulgación y posteriormente los movimientos represivos por parte de la familia, ¿vale? Menciono aquí el síndrome de la falsa memoria, que es un movimiento que surgió en los 90 para cuestionar la veracidad del contenido de estos adultos que recordaban pues, que habían sido abusados de niños, ¿no? Freud, que es otra autora de la que hablo en la comunicación, plantea que esto es, de nuevo, acusar a las víctimas, ¿no?, favoreciendo la teoría de la fabulación. Ella establece la teoría del trauma de la traición, en la que, al final plantean que el olvido de estos eventos no se debería a la mera represión, sino a que es una cuestión de mera adaptación y supervivencia por la relación de dependencia que tiene el abusado con el abusador, cuando es en situaciones intrafamiliares. Respecto a las características de los abusadores, pues tendrían muy baja diferenciación respecto a sus propias familias de origen. Muchas veces ellos mismos han sido maltratados o abusados y presentan marcada angustia de separación, ¿vale? Sobrepasados por las exigencias de la vida adulta, pues muchas veces incurren en el abuso como para calmar esas angustias y suelen tener una idea de la masculinidad bastante disfuncional, basada en el poder y la dominación. Barudi, de nuevo, diferencia entre los obsesivos y los regresivos. Los obsesivos serían los que exclusivamente están orientados sexualmente a menores. Ellos mismos han sido abusados, suelen hacer abusos extrafamiliares y suelen buscar profesiones que les aseguran el contacto con niños. Tienen una alta tasa de reincidencia y los regresivos son personas que habitualmente tienen orientación sexual hacia adultos y que en un momento de crisis vital, como puede ser una disyuntiva conyugal o una pérdida laboral o lo que sea, incurren en el abuso y tienen menores tasas de reincidencia. En general se plantea que las madres en estos sistemas priman permanecer en el subsistema conyugal en vez de ejercer el rol protector de madre. De las dinámicas conyugales, pues en general
hablan de muy baja diferenciación y que en las dificultades en la pareja al final se triangula a la víctima. Como consecuencias de los abusos, pues tenemos físicas, psíquicas y conductuales. A largo plazo se verían afectadas las relaciones afectivas, sexuales y la capacidad de ejercer la parentalidad de estas víctimas de abuso. Y en prácticamente todos los casos conllevan culpa, en la que, bueno, que se relaciona con la resignificación de esta curiosidad sexual infantil sana que hacen ya cuando ellos mismos toman contacto con su propia sexualidad en la adolescencia y posteriormente. Barudi habla de una ruptura de contexto de la víctima, es decir, un contexto que se supone que es de cuidado y protección pasa a ser un contexto traumatizante que da lugar a síntomas de traumatización a corto plazo y al síndrome de alienación sacrificial a largo plazo, que lo describo en la comunicación. Como intervenciones terapéuticas, habla de un modelo de intervención familiar y sistémico que tendría estas fases solamente cuando ha habido un reconocimiento de que el abuso ha ocurrido por parte de la familia, ¿vale? Si no hubiera ese reconocimiento, lo que plantea Barudi es que habría que hacer una psicoterapia individual centrada pues, en el trauma, ¿no? En el que el foco terapéutico consistiría en en hacer una transición desde la pasividad sufrida a la actividad reflexionada, ¿no? Para poder convertirse en un sujeto agente de su propia vida, por muy dolorosa que sea, y dejar así de estar al servicio del deseo del otro, ¿vale? A nivel comunitario se han planteado estrategias preventivas, como bueno, a nivel socioeconómico, pues favorecer la conciliación. También ha habido intervenciones educativas en colegios, ¿no? Acerca de qué es lo que es bueno o aceptable en una relación con un adulto. Y bueno, como ese tipo de intervenciones tiene una efectividad limitada, se está planteando hacer como una especie de intervención preventiva temprana en personas que reconocen tener preferencia sexual por menores, ¿vale? Esto todavía aún requiere de estudios, pero es un enfoque interesante también. Y bueno, como conclusiones, pues que siempre hay que dar credibilidad al relato porque muy, muy raramente mienten, que es un fenómeno totalmente infraestimado, por lo cual es importante que nosotros los clínicos lo tengamos en mente como que es algo que pueda pasar. Y luego también, pues que la influencia de la ideología política en estas intervenciones, ¿no? Que a veces van en contra de la evidencia, ¿no? Y aquí me acuerdo del PIN parental de Vox, que está en contra un poco a veces de la educación sexual y demás, que en realidad es una manera de dar herramientas a los niños de saber qué es lo que es esperable o no en la relación con un adulto y de manera que se puedan proteger, ¿vale? A nivel clínico, bueno, pues gracias a las conversaciones con mi adjunto, pues concluí algo así como que el perverso manipula al niño de modo que éste se convierte en un objeto al servicio del abusador, que en la adolescencia el abusador resignifica esta situación y se ve como causante de lo que ha sucedido, lo que acaba suponiendo un rechazo total de su ser como sujeto deseante, porque el deseo y el miedo a lo traumático quedan unidos. Y también pues que es importante ampliar el campo de las estrategias de prevención. Esta es la bibliografía que he empleado y gracias por vuestra atención. Para cualquier duda o sugerencia, pues aquí tenéis mi email. Hola, soy Garasi Terradillos, psiquiatra infanto-juvenil de la Red de Salud Mental de Guipúzcoa y voy a presentar un caso referente a la identidad de género. Voy a tener poquito tiempo para hacerlo, entonces si hay alguien interesado en la información que no voy a poder desarrollar, podría pasársela. Solamente señalar un poquito a grandes rasgos el tema de la identidad. Erikson habla de ella como la toma de conciencia del individuo, de su constancia de sí mismo y la continuidad de esta en el tiempo y también el reconocimiento de estas características en los demás. Este sentimiento de identidad se adquiere a través de los procesos identificatorios de la infancia y es en la adolescencia cuando se termina por estructurar una organización de personalidad y se adquiere ese sentimiento de identidad, incluyendo la identidad sexual. Cuando esto no ocurre, daría lugar a los trastornos de la identidad del yo, propios de las organizaciones psicóticas y de tipo borderline, y dentro de estas al síndrome de difusión de identidad muy trabajado por Otto Kemper. Dentro de las organizaciones borderline se llama la atención la búsqueda de abandono o de pérdida de objeto y las alteraciones de identidad que ya hemos mencionado, ¿no? Como una imagen inestable, inestabilidad a nivel afectivo, etc., ¿no? En cuanto a la identidad de género, unos apuntes a nivel estadísticas, sí que es llamativa el aumento de
la disforia de género o del diagnóstico, vamos a decir, de la disforia de género en los últimos años y continúa creciendo a través del tiempo, ¿no? En las estimaciones llevadas a cabo en Europa, la prevalencia se estima que es de 1 por cada 10.000 asignados como varones, esto es, varones que hacen transición a mujeres y 1 por cada 30.000 asignados como mujeres o mujeres transición a varón. En cuanto a la identidad de género, se entiende que intervienen diversos factores y que está multideterminada tanto por factores biológicos, psicológicos como culturales. Se coincide en que se establece alrededor de los 2 años y medio, 3 años y los diversos autores pues bueno, se plantean que es un atributo que nos es asignado, que implica que el sexo biológico no lo determina, sino que es determinada por la identidad de género atribuida por el entorno al bebé desde que éste incluso aún no haya nacido y que se establece a partir de entonces, ¿no? Bueno, se entiende que ese es el factor más importante en el ser humano y que a partir de ahí las experiencias que le siguen son las que van determinando la identidad sexual nuclear del niño. Y Meller habla de la importancia de los duelos en el transexualismo, la transexualidad y la adaptación, ¿no?, del bebé ante un duelo procesado de modo psicótico por el cuidador. McDougall también habla de la creatividad en el ser humano, ¿no?, en esa adaptación y lo define como un artista que se transforma y muta para no morir. El caso clínico es en referencia a un varón transgénero de 15 años que lleva un año viviendo acorde al género masculino, pero que se identifica con este desde la infancia. Acuden por aislamiento, por abandono de actividades y absentismo escolar. Y de entre los antecedentes familiares destaca un hedonismo materno grave. Vive con el padre, que está separado de la madre desde hace un año y quien tiene la custodia, siendo la situación económica muy precaria. Dentro de los antecedentes, que son difíciles de recoger, él habla de que siempre está relacionado con todo el mundo, simplemente por no estar solo, ¿no? Muchas dificultades a la hora de acudir al colegio, no le gusta, le cuesta debido a la angustia que le produce la gente y también habla de una sensación de ser engañado al no poder encontrar explicación a aquello que necesita, ¿no? El padre sí que transmite preocupación por esta situación, pero no termina de aprobar la decisión de este paciente de realizar una transición a varón. Este paciente habla de que ahora está mejor porque ha pasado por un periodo de depresión en el que ha sufrido mucho, ha llorado mucho, se sentía quebrar y ahora como no siente vacío, no se encuentra tan mal. Sí que habla de que ese aburrimiento en ocasiones le molesta, pero lo prefiere antes que el sufrimiento. Habla de vivencias de soledad, de desorganización y bueno, pues le está costando mucho el poder avanzar de ahí. Habla también de la relación con su familia, la madre con trastornos de conducta graves, incluso habla de episodios de mucha agresividad en el domicilio, llegando a estar intoxicada y teniendo él que asumir ese rol de contener. Él asume un rol también en la dinámica familiar en el que se define como quien nació para que sus padres no se separasen, ya que su madre no quería separarse, pero su padre sí, y esta la tuvo para retenerle a él. Ahora prefiere que ya no hace nada aquí, ¿no? La relación con el padre es él a quien ve como el cuidador principal, como la figura de principal apoyo, pero quien todavía no le acaba de entender. Siempre dice que le ha encajado más el género masculino porque es el que menor malestar le causaba. Y habla de un temor intenso a perder al padre. Este padre tiene problemas de salud y siempre también está ese temor a que algo le vaya a ocurrir y que vaya a fallecer. Incluso en su proyección de futuro ve a este padre que ha fallecido y que él, por lo tanto, pues no tiene cómo subsistir, no tiene que apoyarse y como no trabaja ni estudia, pues va a tener que vivir comiendo y bebiendo de despojos. La clínica que llama la atención sobre todo es la depresiva. Sí que es un discurso muy espontáneo, muy fluido, muy rico, muy maduro, el que habla, pues sí que desde un distanciamiento afectivo, pero transmitiendo muchísimo sufrimiento, muchísima angustia, mucha apatía, anedonia y sin poder activarse, sin poder disfrutar de aquello que antes sí que lo hacía. Entonces se plantea el diagnóstico de un trastorno depresivo y se inicia un tratamiento antidepresivo para aliviar un poquito esa angustia a la par que se va trabajando un poco todo lo emocional a través de la psicoterapia. Se trabaja, él habla mucho de los sentimientos de indiferencia, de aburrimiento y muy ambivalente, muy cambiante su discurso, habla de que a veces prefiere aburrirse antes que agobiarse y a veces es al revés.
se define como un recipiente vacío, que no siente emociones, que se siente vacío, que no se siente persona incluso, ¿no? Progresivamente, a medida que va pasando el tiempo desde el inicio del antidepresivo, van sintiéndose un poquito más activo, va pudiendo retomar actividades como el dibujo, como las creaciones, como los vídeos musicales que anteriormente creaba, incluso plasmando, pudiendo hablar de cómo plasma rasgos y elementos de sí mismo en los distintos personajes, incluso las emociones que va sintiendo en cada momento, ¿no? Habla de dos personajes principales, Gaby, que es un personaje que anteriormente era humano, pero ahora ya no lo es, ha sido despojado de todo ser y que ha sido llevado a la locura por Luke, que es un personaje perverso, ¿no? Malo, ¿no? Con quien pues parece que siempre está en esa dualidad. Siempre habla de historias muy oscuras en las que siempre hay un elemento malo, ¿no? Se puede trabajar esa imagen de recipiente vacío, incluso hacerle ver esa parte de, bueno, que en ocasiones puede estar lleno, pero contenido, y puede hablar de ese temor al descontrol de las emociones, por lo cual siempre intenta racionalizar y buscar una respuesta a todo lo que, una respuesta lógica, vamos a decir, a todo lo que le ocurra. Habla incluso de vivencias de autoengaño, si no toma conciencia de esas carencias, de esa angustia, ¿no? Incluso está viviendo con malestar la sensación de mejoría aportada por el antidepresivo. Puede hablar de sus temores, de ese rol asumido en la familia como cuidador, como pegamento de la familia y la culpa por no poderlo llevar a cabo, ¿no? Y a medida que va pudiendo trabajarse la relación con el padre y que la salud del padre va mejorando, van apareciendo pues, bueno, movimientos de acercamiento entre ellos, de mayor comprensión por parte del padre y de ternura, por lo tanto, en él. Poco a poco, a la par que va mejorando la salud del padre, también va mejorando su malestar y se va pudiendo trabajar todo lo implicado en esta angustia y pudiendo abrirlo a las relaciones poquito a poco desde ese rol ya de género masculino. Es necesario hacer finalmente el cierre por motivos ajenos a él y se decide hacer una derivación a la unidad de identidad de género de Cruces, del Hospital de Cruces en Vizcaya, para poder trabajar esos cambios y la transición que a él le generan tanto malestar y que le ayudan de alguna manera a tener proyecciones de futuro más positivas. En cuanto al análisis, bueno, aquí recojo bastantes elementos que se han podido ir observando a lo largo del caso y destaca la angustia, sobre todo con respecto a la vivencia de sí mismo, de su propia identidad y sobre todo de ausencia de la misma. Habla de las identificaciones, ¿no? También con la madre, a la que ve como una figura inadecuada, agresiva, inestable, no pudiendo asumir ese rol maternal que él tiene que asumir, ¿no? Como sustituto en ese maternaje y acercándose al padre, a quien ve como más una figura de más confianza, pudiendo identificarse más con él, ¿no? Entonces, asumiendo de alguna manera esa identidad masculina, tanto desde el rol de cuidado en relación con el padre como de la búsqueda de cuidados de la madre. Finalmente, bueno, pues podemos observar en todo esto que se ha podido ir viendo el síndrome de difusión de identidad propio de las organizaciones borderline, la personalidad con un trastorno afectivo asociado, ¿no? Y en este caso, pues bueno, citando un poco a Beatriz Janin, podría verse que la adolescencia, siendo una situación de crisis, puede no ser superada o enfrentada por el adolescente por ocurrir sobre una estructura psíquica incapaz de soportarla y de esta manera pues dando lugar a un abandono de toda lucha con consecuencia de anestesia afectiva, tendencia a la desinvestidura y con gran sufrimiento psíquico secundario, ¿no? En este caso podría tratarse de una ruptura con esa identidad asignada, ¿no? Posiblemente el deseo del otro que menciona Meller o el duelo no elaborado adecuadamente por parte de esta madre, la que en este caso daría lugar a la confusión, identificación con el sexo contrario, aliviando parte de ese malestar que produce el vacío y la necesidad de buscar sentido a esa existencia. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa estoy dispuesta a ayudar. Muchas gracias.